Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Identifícate. Hoy tenemos un programa muy especial con un anuncio también muy importante, pero lo daremos al final del programa de hoy. Bueno, pasando a lo importante, hoy con nosotros esta noche tenemos a Elga Mariana Sánchez, profesora teatral de títeres. Y bienvenida, Elga. ¿Cómo están? Hola, hola Londra, hola jóvenes. Mucho gusto en conocerlos, una alegría estar acá compartiendo con ustedes mis experiencias y conociendo también parte de su trabajo de ustedes. Y me da mucho gusto y grato de estar acá, conversar un rato con ustedes en este día tan especial, ¿no? Sí, para nosotros es un día muy especial. Bienvenidos, público, a un programa más de Identifícate. También nos acompaña con nosotros Leopoldo. Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Alondra. Pues como bien ya dijo mi compañero Víctor, este programa va a estar genial. La verdad que hoy tenemos una invitada con muy buena trayectoria y muy interesante, más que nada para los niños que nos están viendo y jóvenes. Igual que obviamente pueden disfrutar mucho este programa. Sí, Elga, pues comenzamos. Muchísimas gracias. Ahora sí que estás hasta Perú. Hermoso país. Una maravilla de país. Elga, dinos cómo es que tú comenzaste pues con toda esta trayectoria. Bueno, ya el inicio del teatro desde el colegio he empezado, ¿no? Ese bichito porque tenía mis profesores de teatro, en la cual yo cuando terminé el colegio le dije a mis padres, bueno, voy a estudiar en la escuela de arte, pero ustedes saben que a veces los padres dicen, ¿arte? ¿Cómo? No. Y no querían, pues, ¿no? Entonces, en ese momento me puse a estudiar contabilidad, empecé a estudiar primero la Universidad de Contabilidad, pero a medida de que estaba en la universidad estudiando contabilidad, anunciaron grupos de teatro en la universidad. Uy, dije, qué maravilla, me coloqué en la escuela de teatro de la universidad, y luego de ahí tuve mis profesores y me dicen, ¿por qué no te vas a la escuela ya que te gusta, tienes el bichito de actuar? ¿Por qué no te vas? Me dice, a la escuela de teatro. Uy, le decía a mis padres, no quieren. Me dice, si estudias acá en la Universidad de Contabilidad y te vas a la escuela. Y así empecé a realizarlo, pues a escondidas me iba a la escuela de teatro, postulé, y para qué me iba así por los turnos, en la mañana en la universidad y en la tarde ya empezaba en la escuela de teatro. Todo el día paraba, es decir, de salida.
Hasta que un momento dije, ya no, ya estaba en cuarto ciclo de la universidad y dije, no, yo me quedo en la escuela porque era mi mundo. Decía, no, no, no. Y tenía los ensayos que eran en la mañana, eran los ensayos también, todo. Entonces yo pues, estudié en la universidad en la mañana y dije, no, estudio primero en la escuela y luego con el tiempo de repente vuelvo a la universidad. Pero no, mira, yo me quedé acá y empecé a estudiar en la escuela cuando ya tenía 18 años. Uy, se apagó. Un ratito, esos son los casos. Disculpas. No, no. Técnicos que sucede, algo está fallando. Bueno, y así fue que empecé a iniciar y desde ahí ya no he parado ya de seguir haciendo teatro, ¿no? Comencé con teatro de personaje, luego pertenecía a la compañía de la escuela de teatro, terminé mis estudios y luego me dediqué a la docencia porque primero estudié la carrera de pedagogía teatral. Porque cuando uno está en ese mundo, lo que es en la escuela, uno decía, con el tiempo iba pasando, decían, bueno, voy a salir como actriz, decía, ¿no? Pero en el campo decía, y si no hay trabajo en los teatros, decía, uy, no, no, no. Entonces me puse primero a estudiar la carrera de pedagogía. Y posteriormente pasaron los años, volví a la escuela, pero ya como otra vez para estudiar la carrera de actuación. Así fue mi vida y así estoy desde de los 18 años hasta que ya, pues, ya tengo edades. Y pues, haciendo teatro, mi mundo que me gusta, ¿no? Y que me estoy dedicando a lo que son los títeres, esa maravilla de algo mágico, que son los muñecos y para trabajar con los niños. Sí, la verdad es que muy fenomenal. Obviamente iniciaste primero con contabilidad, pero se me hace que obviamente dijiste en tu mente que eso no era lo tuyo, porque muchas veces en las universidades lo que pasa es que en estos tipos de talleres, o los universitarios que me estén escuchando no me dejarán mentir, cuando hay estos tipos de talleres, pues obviamente los estudiantes pues se sienten más atraídos que a lo mejor que su propia carrera, y eso es lo bueno a veces de los talleres porque obviamente ahí se pueden desarrollar mejor. Por ejemplo, como comentaba con varios invitados anteriores, me comentaban que obviamente ellos igual en la universidad iniciaron su carrera profesional, pero obviamente les llamó más en los talleres que había. Entonces eso me parece muy, muy bien y obviamente igual un consejo para los que nos escuchan que pues aquí nuestra entrevistada pudo sobresalir y obviamente seguir lo que le gustó, que en este caso era el teatro. Pero ¿cómo te diste cuenta o si acabaste la carrera de contabilidad? ¿O cómo fue ese salto? ¿Cómo supiste el momento en que tú te tenías que dedicar al teatro? No, yo cuando terminé el colegio, ¿no? Terminé mi secundaria, quería postular a la escuela de teatro, porque yo en la escuela de teatro ya tenía profesores de la escuela de teatro, tenía de artistas plásticos, entonces yo ya venía, cuando yo esa iniciativa terminé el colegio, dije, no, me voy a la escuela de teatro. Lo que pasa es que mi papá decía, ¿qué artista? No, pero en la familia no tenemos artistas. Mi mamá sí es un poco de artista porque le gusta mucho lo que es las manualidades. Pero mi papá decía, no, ¿qué teatro? ¿Qué va a ser tu vida? ¿De qué vas a vivir? Actuando, haciéndote de payasa. Siempre decía, de payasa vas a vivir, hija. Ay, papá, me gusta eso, me gusta actuar. Pero ellos no entendían, pues mi papá, sobre todo mi mamá sí me entendía, me decía, sí, hijita, después estudias eso, mira, termina tu carrera y después te vas a la escuela de arte. Mi mamá siempre sí apoyando, siempre la madre, ¿no? Las madres siempre Sí. bonito. Cuando yo me puse a estudiar lo que es de teatro en la escuela, y ella calladito, ya me decía, ya hijita, no te preocupes, lleva Lo que en la escuela de teatro utilizábamos era mallas, con nuestros chavitos, así como era en aquellos tiempos, era bien delgadita, entonces utilizaba mi bolsita y metía mi ropa de trabajo que le llamamos en el teatro, pues, y usábamos con sandalias o sin zapatos, trabajábamos ahí en la escuela. Entonces mi mamá decía, no te preocupes, tú lleva tu bolsita para que no se den cuenta. Y cada vez que mi papá decía, ¿qué? Dios mío, cuando él venía decía, pero ¿dónde está? Es que está estudiando en la biblioteca, pero cualquier excusa colocaban con tal que me apoyen para seguir la escuela. Entonces así ya, pero ya llegó un tiempo que cuando estaba en cuarto ciclo, el profesor empezó a indicar,
los ensayos van a ser en la mañana y van a ser en la tarde las clases y los ensayos en la mañana. Entonces se me hacía dificultoso, entonces dije, no, voy a dejar. Conversar con mi mami, había conversado y mi mamá me dice, ve tu hija. Ya pues sí, empecé así con la escuela, en que mi papá después renegó, pero después se convenció, ya dijo, ya bueno, hija, tú si quieres vas a la escuela. Como es una escuela pública, la escuela de arte es público, entonces no tenía que pagar pensión, solamente matrícula, y me dijo, tú ve, tú te manejas sola, tú ve cómo te pagas. Y así, en cambio en la universidad sí estaba en particular, pues, y me dijo, ay, bueno, tú deseas eso, así quieres. Y ahora mi papá me dice, mira lo que tú has estudiado, te dedicas, y tus hermanas que han estudiado en la carrera en la universidad se dedican en otras actividades, pues, ¿no? Me dice, la única que tú dijiste, quiero hacer teatro, y hasta ahorita sigues haciendo teatro. Sí, Esa obviamente es eso es mi lo historia. importante. Ay, perdón, disculpa. No, te digo, y eso es lo importante, ¿no? Sentirse bien y irse al trabajo con esas ganas, esa energía, imagínate. Y hay otros que veo, pues dicen, ay, me toca trabajo, llega el lunes, y no. Entonces, no, a mí llega el lunes clases, ya, entonces clases en el colegio, vamos a hacer una obra, ya, no importa, en la madrugada empezamos a ensayar esas cositas, pues, ¿no? No, es decir, que no me cansa estar, estoy disfrutando, ¿no? Y a veces mi hijo, les cuento una anécdota, mi hijo dice, mamá, mi mamá no hace nada, se pone a pintar, se pone a cantar, se pone a hacer sus cosas, ella para de relajada, no sé, así le pagan, dice. Ay, pero me da, le digo, ay, hijito, ese pues es mi trabajo, le digo, no es que yo esté de relajada. Pues sí, obviamente fue de lo, obviamente, que tú metiste más garra, así como decimos aquí en México, se metió garra, obviamente, para, obviamente, meter esfuerzos y que tú podrás, acabar lo que es la carrera de teatro. Y algo muy importante que dijiste y que igual admiro, es de que obviamente a veces la familia influye, ¿no? Sonará mal, pero la familia influye luego en las decisiones de los jóvenes de que, por ejemplo, como dijiste, el teatro dicen que no va a dejar, de qué vas a vivir, pero eso pasa en todas las familias, por ejemplo, igual en una familia de actrices, pues sería lo mismo, por ejemplo, el niño de los papás de abogado, obviamente le van a decir, no, de abogado no se vive. Entonces, los alumnos o los jóvenes tienen que tomar sus propias decisiones y no dejar que influyan, aunque sea su propia familia. Así como nuestra invitada Elga, que siguió su sueño y miren, ya está haciendo sus teatros y aparte es maestra. Y cuéntanos cómo es ese ámbito de la pedagogía en ti y cómo te llevó a esto de los títeres. Bueno, yo primero, como te dije, estudié en la escuela y Ujú, primero estudié la carrera de pedagogía teatral para ujú. salir como maestro, para tenerlos contentos. A mi papi me decían, hija de actriz en las tablas, porque mi papá sí me iba a observar al Teatro Municipal a actuar, ¿no? Entonces, me decía, entonces le dije, pero papá, también hay la carrera de lo que es pedagogía teatral, mire, papi, puedo enseñar en los colegios, mire, ya es otra carrera, así como la carrera de matemática, de comunicación, ya mi papá decía, bueno, hija, está bien. Entonces, primero estudié la carrera de pedagogía, entonces saqué el título, le dije, mire, papá, yo soy profesora, soy docente, ahora sí Sí. voy a seguir la otra carrera. Entonces volví a la escuela, pero ya a estudiar la carrera de actuación, ¿no? Para salir como actriz profesional. Y de esa manera, bueno, yo en ¿cómo me dediqué al trabajo de los títeres? Yo trabajaba en la compañía de la escuela, trabajamos lo que es pantomima, trabajamos mucho lo que es expresión corporal, trabajo de experimentación de cuerpo, de movimiento, trabajamos mucho. Pero en el 96, fue que tuve una recaída, me operaron, tuve Mm. peritonitis. Y en eso el doctor me dice, bueno, usted en ese tiempo, pues no, señorita, usted tiene que no zanquear, va a dejar los zancos, ya no va a hacer movimientos bruscos, usted va a estar descansando un año por su operación, todo. Entonces, pero ¿cómo voy a estar sin hacer nada, sin estar haciendo? Ya no, me retiré de la compañía de la escuela, había terminado ya egresada, pero me retiré de la compañía y le dije al director, pues, ¿no?
que ya me podía dedicar a eso, pero como siempre me llamaron la atención los muñecos, porque cuando era estudiante trabajábamos títeres, también hacíamos representaciones teatrales con títeres, y el docente, en el colegio también. Entonces dije, como me gusta trabajar construcción, voy a empezar con mis títeres. Y mi esposo también se dedica a esto, lo que es el trabajo de teatro. Entonces le dije, mira, vamos dedicando a los títeres. Pero él dijo, no, yo todavía no me puedo dejar la compañía, me gusta viajar. La compañía mucho viajaba al extranjero, Venezuela, Colombia, se iban con teatro experimental. Entonces él me dijo, no, todavía no dejo. Pero como me veía elaborando mis títeres, ya él decía, ya, en ese tiempo era el enamorado, pues, ¿no? Entonces decía, bueno, Sí. ya te apoyo, te voy a... Y le empezó a gustar, le decía, yo jugaba con los títeres y él también ya, y le empezó el bichito a gustarle también los títeres, ¿no? Y él él le gusta mucho lo que es las luces, la iluminación, le gusta trabajar, entonces ese complemento, ¿no? Él es parte del luminotécnico también, maneja todo de las luces. Entonces así empezamos, y lo animé, y luego él se salió a la compañía, formamos el grupo de teatro de títeres Parchecito, me empecé a trabajar de títeres, empezamos en los festivales, participar en diferentes eventos, empezamos a realizar festivales también de trabajo de títeres, y así fue el mundo de los muñecos que empezamos a elaborar, ¿no? Y nos dedicamos a trabajo de títeres, pero también cuando nos dicen, vamos a hacer un trabajo de mimo, también de mimo. Cuando hacen una obra de cuentacuentos, también. Ya metemos en todo un poquito, de todo. Obviamente, sí, hay que tener variedad. Oye, me llamó la atención eso de los mimos, o de los mimos, cómo se practica o cómo lo llevas a cabo y qué obras, pues, o has hecho con eso del arte de los mimos. Bueno, en los mismos es manejo de secuencia, de actividades, ¿no? De creación. Entonces es mucho lo que manejamos la expresividad gestual y corporal, contamos historias a través que, ustedes saben que el mimo no utilizamos un lenguaje oral, nada, ¿no? Entonces toda esa expresividad donde hacemos gestos, movimientos, y así pues vamos creando historias. Por ejemplo, ahorita que estábamos acerca de la pandemia, hemos ido creando historias acerca de la pandemia. Miren que les enseño Ok, sí. mi títere. ¡Ah, Que qué dice acá bello! mi COVID. Este es mi famoso COVID. Esto lo inicié mi COVID para mis representaciones en el colegio. Dije, ay, nos han dado esos 15 días de vacaciones, porque cuando nos habían dicho, bueno, vamos a descansar 15 días por la pandemia, al comienzo nos indicaron así, 15 Sí, días igual. encerraditos. Entonces dije, ay, ¿ya qué hago en esos 15 días? Seguro nos van a dejar en el colegio. Acerca de esos 15 días de la pandemia, y a las finales dije, empecé a elaborar mi COVID, nació mi COVID en marzo, nada más el día de la pandemia empezó a nacer mi COVID. Entonces dije, voy a crear así historias con títeres, con mimo, y empecé también a crear historias así en pantomima, acerca de eso de la pandemia que estábamos viviendo, ¿no? Y eso que les llama la atención. Yo trabajo con las niñas, por ejemplo, en el colegio, por ejemplo, en la parte educativa, hay niñas que son bien inhibidas, entonces, ¿cómo los hago para que se integren, para que ellos se relacionen entre ellas con ese miedo que viene? Entonces yo a los pequeñas que tienen, por ejemplo, que no hablan eso de ahí, entonces trabajo mucho con títeres. Cuando yo las veo a las niñas todo en movimiento, con ellas trabajo mucho lo que es la pantomima, trabajo con ellas. Porque como son tan expresivas que mueven, que que juegan con sus manos, entonces, ya, meto a la pantomima. Y tengo mis pequeñas actrices ahí en el colegio. Primero, por ejemplo, en la parte educativa me dedicaba yo a lo que es la carrera, salí de la misma escuela de teatro, me fui a enseñar, por ejemplo, superior, me fui al pedagógico. Entonces ahí trabajaba con adultos, con gente, pues, era mayores que yo. Por ejemplo, yo terminé la carrera cuando tenía algo de 23 para 24 años. Y cuando llego a la universidad y también al instituto, mis alumnos pues eran mayores que yo o eran de mi edad, ¿no? Entonces ahí empecé esas vivencias, tener con ellos, todo.
Pero a medida que iba pasando, a veces cuando ya somos adultos, tenemos eso de que, ay, no, profesora, ay, no, qué vergüenza, profesora. Algunos sí se integraban, pero hay otros que no querían, no, profesor, eso no hago, no. Entonces, tenía eso que se inhibía, pero así empecé a trabajar muchos años. Luego dije, no, ya, a ver, voy a experimentar con otro tipo de estudiantes. Ya me fui al colegio en nivel secundario, empezamos con los chicos de secundaria. También tenían ese entusiasmo, ya eran, ¿no? Y posteriormente, a ver, voy a pasar al nivel primario. Uy, cuando llegué al nivel primario era una maravilla, porque esas niñitas desde que uno llega, ¡ay, mi ser! Ya empiezan, se alborotan. Y ya salían las presentaciones teatrales, las mamás, profesora, un numerito, ya dije, me quedo. Y me encantó trabajar con la primaria. Y desde ahí, cada vez que me dicen, ¿por qué no vuelves a la escuela? ¿Por qué no vuelves a...? Sí, le digo, sí quiero volver, sino que es decir que los niños eso es un imancito que tienen de energía, que cuando uno llega, uno puede tener miles de problemas, ¿no? Pero cuando uno llega, carambas, ya desde el salón ya tienen mi selga, entonces ya eso uno llega, hola, y ya uno empieza. Y la clase pues lo hace dinámico, feliz uno se siente. Y en cambio cuando uno enseña bueno, en la universidad, profesora, ¿cómo está, profesora? Uy, Dios mío. Y uno también llega, sí, ¿no? Llega y ya a usar, ¿no? En cambio ya con las niñas, pues uno llega, se cambia con el buzo y todo, y es otro mundo. Y digo, no, con los niños me encanta trabajar. Y también me he dedicado un buen tiempo con los niños especiales, también he trabajado mucho. Con los niños especiales también, sobre todo los varoncitos que son recontra enamoradores. Ahí yo tenía hay un niño que llegaba y mi vez decía, hola, beso, y esa energía, ¿cómo estás? Enamoradores los niños ahí. Pero así con ellos hay que tener mucha paciencia, pero también son bien creativos porque les salen con cada ocurrencia y a veces con esas ideas que ellos plasman, ¿no? Y a veces uno dice, ay, ¿por qué no creo una historia? Y uno empieza a crear historias con sus historias de ellos, que vivencias, y a veces yo venía bueno, como yo vivo con mi hijo y mi esposo, y a veces me dicen, uy, tú vienes y hablas, y hablas, y ay, si no hablo, imagínate, ¿quién me va a escuchar? Y mi hijo ya... Sí. Esa es la mayor virtud, que obviamente todos hablemos y no dejemos de hablar. Pero algo que igual me llamó mucho la atención, he oído varias anécdotas igual de que a veces los niños que empiezan a muy temprana edad a hacer en esto de la actuación, algunos dicen que es muy difícil, entonces aquí nombraste una palabra muy fundamental, que es lo de la paciencia, porque me imagino te ha pasado que obviamente tú ya trabajas con niños de primaria o con niños más pequeños. ¿Cómo es esa experiencia de que esos niños se tomen como es como memoricen, ¿no? Entre líneas o memoricen los diálogos que tienen que seguir, supongo que de un libreto, o cómo es ese proceso que trabajas con los niños en primaria para que puedas tú crear tus obras de teatro? Bueno, en las niñas, con lo pequeñito es la imitación. Todo lo que tú haces te imita. Ellos sí no, que no. Oh, Tú contando, por ejemplo, tú le vas a contar una historia, le empiezas a contar, ellos te observan, y tú dices, ahora sí, ustedes me lo realicen, y ellos te lo tratan de realizar con sus propias palabras. Ellos, todo es la imitación para ellos. Ya cuando ya llegan lo que son segundo grado y empiezan a leer, ya le empiezas a manejar contexto, pero primer grado no, todo lo hago yo, por ejemplo, les cuento cuentos, dramatizan, entonces eso de ahí empiezan a trabajar. Es todo como los pequeñitos, ¿no? Como Pablo, que nosotros trabajamos, ¿no? Todo por la imitación con estímulo y respuesta, igualito también se trabaja. Por ejemplo, un año se trabajó con niños de 2 años, tenía un niño de 2 años, no, un año 8 meses tenía. Entonces, su mami le coloca en el taller de teatro en la escuela de teatro. Entonces dice, no, porque a veces para que se estimule, mijito. Entonces, ¿y ahora cómo va? Este chiquitito es un bebito, porque teníamos un bebito en aula. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a realizar? Como Pablo, entonces vamos a hacer, mira, hijito, tú cuando ingreses, pero sí era bien obediente, tú cuando ingreses vas a,
este cajón, el cajón que peruano que nosotros tenemos, es un cajoncito. Este cajoncito vas a empujarlo, vas a escuchar esta música. Cada vez que nosotros hacíamos escuchar una música y le hacíamos que él haga, así pasaba. Entonces, así el niño, entonces él ingresaba, y entonces colocábamos la música. En ese tiempo había esas, bueno, no ha habido en sus tiempos de ustedes, de los jóvenes, pero de repente acá con Alondra, así, con los discos pequeñitos, con nuestras cintas que manejábamos, entonces cada vez agarramos con nuestro lapicero, lo colocábamos allá, listo, y empezábamos a colocar, y la música llegaba y el niñito salía. Y entonces ese cajoncito, el día que fue la presentación, teníamos que armar en un queso, y el niño era un ratoncito. Entonces él que trabajaba era porque algunos niños tenían un poquito de miedo salir en público. No es como trabajar en aula uno le empieza a ensayar, el niño sale, todo, pero cuando ya ve público, el niño es diferente, que le asombra. Sí, se espanta. Sí, pues entonces a veces no quieren salir. Entonces había una niña que sí salía en aula, ensayaba todo, y cuando llega la niña no quería salir todo, y en eso, y ahora, pues, en el teatro ustedes saben que no se puede ver un espacio, como decir, no puede ver unos, como dicen, huecos que le llamamos, no puede ver un espacio ¿y qué pasó? No, tiene que hacerse consecuencia. Entonces al niño, cada vez que le colocamos la musiquita, él salía tan con su queso, ya era así, ya listo. ¿Sabes? Cualquier cosita le poníamos la musiquita y él salía con su queso, y era un gracioso porque observaban pues el público y era una maravilla que verlo, un bebito saliendo. Oh, sí, bellísimo. Entonces así tenemos que trabajarlo con los niños, todo con imitación, todo con narraciones. Es como un niño cuando le damos un libro, pues para que cuenten las historias, a veces le contamos a través de imagen nada más, y el niño empieza a contarnos, a ver, ¿qué nos dices de esto? Entonces él observa, por ejemplo, un oso, un lobo, y dice, había una vez un lobo, y empieza a crearse y vuela su imaginación el niño. Entonces, de esa forma, pues nosotros trabajamos con los más pequeñitos a través de imitaciones, que nos imiten a nosotros cómo estamos haciendo, y los más grandes ya manejamos contextos, pues, contextos, con creación de textos. Ellos van creando sus propias creaciones, van construyendo su personaje, y luego viene la caracterización, construcción, y así se va trabajando ya con los niños. Por ejemplo, desde tercer grado ya se trabaja con libreto, ya ellos ya saben, ya cuando yo digo, a ver, niñas, vamos a trabajar sus guiones, vamos marcando el libreto, vamos enumerando, entonces ellos ya saben, ya la enumeración del libreto, muy bien. Ahora, ¿cómo es el personaje? Entonces, así le metemos a esa secuencia, ¿no? Le digo, por ejemplo, mire, esta es la historia, pero ¿cómo te imaginas que es el personaje? ¿No? ¿Cómo tú proyectas? ¿Cómo sería? Sí. Si ya, en esa historia no está, pero ¿cómo sería ella? Y empieza a narrar como si fuese otra parte de otra historia para crear. Entonces, así vamos elaborando desde las niñas de tercer grado, ya con niños de 7, 8 años ya empiezan ya ellos a plasmar, ¿no? Ya cuando saben leer, ya uno lo puede presentar, ya. Y las niñas también imitan, por ejemplo, hasta niñas hasta sexto grado, quinto y sexto grado, todavía ellas salen, dicen, tú eres un patito, por ejemplo, el personaje de Animalito, todavía lo presentan. Pero ya cuando llegan, no sé, llegan a nivel secundario, que es acá en el primer año de secundaria, ya un poquito que ya no, un poquito que se inhibe, ¿no? Entonces, y sobre todo si es un colegio mixto, peor todavía, que el amiguito lo va a observar, qué va a decir. Entonces, eso todavía, hay mil cosas pues en el colegio. Esa es la parte pedagógica que lo vivo, y lo vivo hasta ahorita, ¿no? Comencé a trabajar desde, cuando estaba estudiando también ya me dedicaba a la docencia también, porque nos decían, no quieren dictar talleres a ver los alumnos, no quieren dictar tallercitos, y me dedicaba así en los colegios como particular, y luego ya en la secuencia del colegio, cuando termina ya pues se va a enseñar, ¿no? Pero fíjate, tocaste es uno de los puntos muy importantes de la pedagogía, Elga, que el que se les enseña a los niños por medio de la lectura, con la mímica, con los títeres, es algo bien interesante, porque ellos es como logran su meta.
de alcanzar todo esto de la enseñanza educativa, que si todos los maestros hoy, los maestros actuales, hicieran todo lo que tú llamas, mucho más para lograr esas competencias, que a veces a muchos maestros yo los he escuchado que se les hace difícil, pero pues es que es llamar la atención de los niños y aún así también de los jóvenes. ¿O tú qué opinas, Víctor, cuando estábamos platicando sobre el tema de que los jóvenes dentro de la universidad también, el que se les dé pláticas amenas y que ustedes se sientan tranquilos y felices? Ustedes, por lo regular, tú, por lo que eres estudiante universitario, tú que ya dejaste de ser estudiante, Elga, para llamar la atención de los niños con todo este material que ella maneja. Pues la verdad que a mí me parece muy importante hoy en día, pues muchos titiriteros que a veces hemos tenido en el programa nos comentan un poco acerca de que ellos su labor ahorita en la actualidad es seguir trayendo esta cultura, este arte de los teatros guiñones, de los títeres, para que no se pierda y pues, y es que la verdad yo pienso yo que es un arte que sí se debe de valorar mucho. Pues aún así es un método de actuación muy distinto. Y yo creo que sí debemos tenerlo muy en cuenta, siempre tenerlo presente, porque es algo muy importante. Hoy en día los niños se siguen interesando en este arte y pues es muy valioso conservarlo. Ah, eso sí. El trabajo de títeres es, por ejemplo, bueno, el trabajo de títeres para mí yo lo observo que es un trabajo netamente de un actor, pero un actor que a veces no se proyecta algunas veces, ¿no? Es igualito, por ejemplo, la historia, por ejemplo, nosotros manejamos en el teatro unas reglas de movimiento escénico que llamamos, ¿no? No dar espalda al público, cómo debería tener cada personaje, cómo debería entrar en el escenario. Es igualito, sino que solamente lo veo que es un teatro, es decir, pequeño que yo muestro. Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, me apoyo acerca con los títeres. Por ejemplo, yo como actriz hago de repente hago un monólogo en la cual hago, por ejemplo, 3 personajes, 4, puedo hacerlo, ¿no? Pero con los muñecos uno dice, no, yo puedo sacar hasta 10 muñecos yo sola, ¿no? Y puedo hacerlo vida, que en la cual no me podría estar cambiando. Entonces, pero los muñecos son los actores que nunca nos fallan, digo yo. Entonces, eso es lo más importante, porque, por ejemplo, solamente lo que ellos necesitan es que les dé sus retocaditas y ellos puntuales están. No es como cuando nosotros estamos haciendo una obra de teatro, decimos, bueno, hoy nos reunimos tenemos función a las 4, pero a la 1:30 estamos reuniéndonos ya para estar alistando las cosas. Entonces siempre hay compañeros que llegan pues ya faltando unos minutos y no se desespera, Dios mío, ¿a qué hora va a venir? ¿A qué hora se va a arreglar? En cambio, no, pues con los títeres, no, uno es el actor, ahí están los actores pequeñitos y uno es puntual, o sea, ahí están todos listecitos, ellos se alistan un día antes, todo, entonces ese es un teatro también. Por eso yo tengo, a veces, no sé como otros titiriteros, pero para mí el titiritero es una persona también que es actor, ¿no? Porque ya sabe cómo construir su libreto, ya sabe cómo maneja el escenario, entonces yo tengo esa secuencia, ¿no? Entonces las voces ya sé que tiene que manejar, que tiene que cada uno de ellos, su caracterización de su personaje. Entonces es un estudio, no solamente que yo hago los muñequitos y no, cada uno tiene su boceto. Por ejemplo, yo tengo que diseñar, por ejemplo, en el cuento de Einstein y el duende. Busco, por ejemplo, esa es una obra que me encanta, es de una dramaturga peruana, ¿no? Que ganó en 1972 como premio ganador acá en mi país. Entonces es un cuento de un folclore peruano, en la cual ella lo hizo especialmente como un cuento, ¿no? Para dramatizaciones. Pero ya, yo por ejemplo digo, pero si yo lo quiero contar solita, ¿qué es lo que hago? Entonces busco mis personajes, armé el diseño, había leído caracterización de los personajes y empecé a crearlo. Primero yo para trabajar por ejemplo, un personaje, ¿no? Empiezo a dibujarlo.
a dibujarlo, a hacerle un boceto, empiezo a hacer cómo sería mi títere, qué características tendría. Entonces empiezo a diseñarlo primero. Y luego que ya diseño, ya empiezo ya más o menos del libreto que ya tengo, ¿no? Porque antes sí yo hacía mis títeres, decía por secuencia, después me va a servir para algo, pero ahora ya no, ya. Voy a hacer este títere porque me va a servir para esto, ¿no? Entonces ya desde ahí poco a poco uno va conociendo acerca de los muñecos. Entonces ya cada uno tiene su personaje y este no sale de esto. Por ejemplo, este duende es ese mismo personaje, él ya no actúa en otra obra, ya no hace la obra, por ejemplo, Los Tres Chanchitos, en la cual va a entrar como presentador. No, él es Tonsi y el duende es su personaje y él es el mismo. Entonces yo tengo esa secuencia, ¿no? A veces los titiriteros también a veces cogen, ¿no? Yo veo, observo y no me parece mal tampoco, ¿no? Si me sirve para el colegio, sí, pero para hacer un montaje teatral, no, ese personaje nació para esto y es para eso especialmente. Sí. Y así, cada uno voy elaborando, voy pintándolo y voy construyendo y cada uno viene su texto y ensaya. Y ya está mi personaje. ¿Y nos puedes presentar a estos famosos títeres que tienes al lado, más bien atrás de ti? Bueno, ahí es de Einstein y el duende. Ahí tengo a ver, voy a, un ratito. Este es mi duendecito. Uh-huh. Oh, qué precioso. Mi duende. Acá, nosotros en la parte de la serranía, todavía tenemos en la parte de serranía, en la parte de la selva peruana, nosotros también tenemos muchas historias de los duendes. De acá mis duendecitos. Entonces, de acá, ¿no? Yo generalmente mucho busco, mis ojitos son dormidos, pero mis muñecos sí lo tengo que hacer con sus ojos grandes siempre, porque como se trabaja en el trabajo de títeres guiñol, no se vocaliza como los mapes, entonces trato de que los ojos sean la vida para mis movimientos, ¿no? Entonces por eso siempre hago los ojos grandes. Lo trajo. Este es mi Einstein, tengo este es mi duendecito, este es mi Einstein, a ver, está por acá. A ver que me estoy parando un ratito. Este es mi Einstein. Nosotros acá en el Perú, nuestra tradición es usar nuestros chullos, ¿no? En su país de repente no, pero acá sí pensamos nuestros chullitos, ¿no? Cada vez que viajamos así, por ejemplo, como dicen en el Cusco, todo el mundo, los turistas, siempre se compran sus chullos. Todos tenemos nuestros chullos. Los chullos. Estamos allá, es tradición, ya todo el mundo. O sea, los chullos son las bolitas. O los gorritos. Los gorritos. Son los gorritos. Oh. Los gorritos que tienen su pomponcito y los dos pompones acá abajo. ¡Qué maravilla! Oh, qué precioso. Ese es lo tradicional que tenemos, ¿no? Nuestros chullitos. Entonces, siempre, cada vez con nuestros chullos. Ahí entonces, cuando nosotros viajamos, lo que es la parte, la serranía, por el mismo, los campos, la belleza que tenemos nosotros acá. Entonces, tratamos de ahí un lugar, siempre andamos con los gorritos y los chullos, que acá se utiliza, y los colores muy así, y los ponchos, nuestros ponchitos folclóricos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! Entonces, cada vez cuando vean a nuestro país, entonces si se van a la parte de nuestra cultura, entonces siempre vamos a hacer sus chullitos. Ustedes Chullitos. Nosotros tenemos los chullitos. Ellos. También tienen sus chullos. Sí. Teníamos los gorritos, los chullitos. Igual los hacen aquí, igual así los tejen y les ponen las bolitas. Y con las tapaorejas. Sí, muy bonitos los gorritos. ¿Y el de atrás es un venado? ¿O qué es? Lo de atrás. Este es el zorro. A ver, voy a ver acá. Ya, acá tenemos mi zorrito. Es un zorro. ¡Órale! ¡Oh, qué precioso! Está genial. Este es mi zorrito.
Wow, Y hay diferentes tipos de zorros tengo. Por este de acá es tallado, el tallado con Tecnopor que trabajo yo. Después tengo tallado también con el goma espuma, también trabajado, pero ese es el cuento de Pancho Zorrini y el gallo peripolino. Es un zorro que tengo con sus ojitos dormidos, un gallo, diré, un zorro enamorador, pero este es otro tipo de zorrito. Acá en la historia, en nuestra zona liberteña tenemos los zorros, acá donde yo vivo, pero en la parte como país de la serranía, siguen los zorritos, existen bastantes zorritos por el camino, uno va viajando y aparecen un montón de zorritos. Oh, qué bello. Entonces, así esos zorritos. Pero Entonces, me llama la atención, Elga, sus ojos de sí, todos de sus todo. títeres. los ojitos, es que los ojos los hago así, Son grandes. grandes. No, de hecho, que yo tengo Grandes. proyecto en los ojos, así. Así es, y se ven preciosos, o sea, son personajes que llaman mucho la atención y los ojos esencial, es la parte esencial de nuestro cuerpo para expresar nuestras emociones. Eso sí, pues los ojos son los que uno llama la atención y uno ya... Es como nosotros, como las mujeres, ¿no? Nuestros ojos lo presentamos primero. Así es. Luego ya nos van conociendo, ¿ya? Hay un Bueno, así personaje... también, acá también sus ojos de malo, pero esos son sus ojos. Ah, sí, también están Sí, enormes. expresivo, muy expresivo. Ese es mi Kobe. Dicen Kobe Hay chiquito una también Victoria. tengo. Ah. Mi Kobe chiquitito también. Ah. Ese es mi Kobecito chiquitito. También hago hacemos un tipo de variedad de títulos. Trabajo de guiñol, trabajo también los bocones, los mapes que trabajamos, también trabajamos lo que es trabajo de, por ejemplo, de títeres de dedo, que son estos pequeñitos. ¿Verlos? De dedos, trabajamos también trabajo de objetos, también en el grupo uno va estudiando y descubriendo muchas cosas también. Por ejemplo, ahora que estamos también de objetos, estamos trabajando en esto, también, con sus piecitos, no sé si lo ve. ¿Sí se ve? Claro. Y en esto también. Oh, los de dedo están hermosos. Muy bien, Velo. Wow. Ah, pero la cabecita se pone como pulsera, supongo, ¿no? Ah, sí, este es, por ejemplo, este es con mira. esto. Trabajo de acá es, miren, con una pelotita. Este con una pelotita plástica y estos con materiales esos para colocar los huevitos. Trabajamos con huevitos, con esto de acá. Trabajamos, si ven, con huevitos. Así empezamos a elaborar nuestros propios muñecos, nuestras cositas. Me gusta más elaborarlos que no los compro yo, todos los creo yo, porque como digo, yo voy creando, voy elaborando. Ya acá mi viejita también tengo, no sé, por la luz. Dios mío, qué preciosa está. Pero sus ojos, lo impresionante son sus ojos. No, y el arte con el que están hechos, porque ve, mira, la pintura y, o sea, capta la emoción de que obviamente si es una viejita. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito, que cuando uno elabora con los títeres se dedica también a lo que es la pintura, porque crea su propia fotografía, crea sus propias cositas que tienen, como yo le llamo, el teatro es el arte más completo, porque, por ejemplo, en una obra teatral utilizo la pintura, utilizo música, utilizo, entonces así empieza. Y lo importante es que obviamente es trabajo original, y eso habla del artista igualmente, a crear y voy colocando. Con alguno de tus personajes podrías decirnos algo, no sé si tengas por ahí un escrito, un poema o algo con uno de ellos. Para que nos puedas... de ellos, a ver, voy a contarles una historia, sería súper genial. Bueno, eso me encanta que... A ver, la historia, les voy a contar la historia de Amor Cítrico. No sé si la saben ustedes. No, me gusta conocer esa historia de amor. Una historia de amor. Muy bien, a ver, pero acá, para sacar todos mis hijitos.
Yo le llamo a mis hijos, yo le digo, a ver, un hermanito más. A mi hijo siempre le digo, No, pues pues sí, vas a tener un hermanito más. más. Así le paro diciendo, hijo, vas a tener un hermanito más para que lo conozcas. Y a veces me lo ve dibujando, igual que mi esposo también para creando, así pero él hace sus muñecos también, él mucho le trabaja mucho, le gusta, trabajo con bocones. Entonces, y le digo, a ver, vamos a crear, a ver, nuestros hijos. Ay, mi mamá, dice, le digo, mira, de uno ahora tienes varios hermanitos. Y siempre él viene y dice, a ver, mamá, ay, mi hermano, a ver, ya lo termina, dice. Entonces ahí va observando, voy sacando los muñecos. Y eso es lo más bonito que a veces uno, ¿no? Cuando se dedica a los títeres, uno con cualquier material puede crear, desde un papelito, un cucharón, por ejemplo, tengo mis títeres de cucharones que son ahí para, agarro en vez de cocinar, empiezo a hacer mi títere ya. Entonces esas cositas que uno va creando, ¿no? De cualquier material. Oh, mira qué hermoso. Wow. Y así, por ejemplo, hicimos, antes de comenzar a contar la historia, hicimos unos personajes, por ejemplo, estos que son de hemos estado celebrando en el Perú nuestra independencia, nuestros 200 años de independencia, Wow. ¿no? Entonces, para crear hicimos nuestro personaje, empezamos de la colonia, los españoles, entonces empezamos a crear ahí, ¿no? Empezamos a crear, por ejemplo, españoles acá, no sé, por la luz de repente no se puede observar bien. Sí, están súper bien hechos, qué bonito. Entonces así, miren, de cucharones nada más. De cucharones. De cucharones, porque a veces hay materiales que para contar con un docente, entonces todos los personajes sacamos acerca de la independencia. Entonces, digo, en el colegio hay que crear bastante material. Cojo una canastita y ya le empiezo a colocar los ojos, coloco un montón de cosas porque esto, como no es maestra, hay que hacer mucho material educativo. Y eso es lo más rico, pues, que uno trabaja y sobre todo que al niño lo tiene esa expectativa, ¿no? Y uno le da y uno recibe también esos niños. Bueno, ahora sí les voy a contar una historia que se llama Amor Cítrico. A ver, voy acá, me colocaré de pie para poder contarlo. A ver si me puedo hacer sentadita acá, pero dejando espacio, porque si no, ya no me observo ya. Sí. Bueno, cuentan la historia que había un campesino. Ese campesino tenía su jardín lleno de flores. Era de flores hermosas, tenían los anturios, los girasoles, tenía una infinidad de flores ornamentales, pero no tenía ningún árbol frutal. Entonces, él decide y dice, no, ¿cómo es posible que teniendo tanta chacra no tengo ningún árbol frutal? Y hoy voy a sembrar. Entonces el señor se va al mercado, corriendo, se va al mercado y va y le dice, señora, por favor, quiero una semillita que sea algo cítrico, así como me gusta para prepararme mi limonadita. Entonces la vecina dice, ay, pero mejor está la naranja. Y le da sus semillitas de naranja. Entonces se va el señor muy contento a sembrar. Lo siembra, le coloca un poco de agua y empieza a crecer, hasta que crece una rica naranja. Entonces empieza a crecer la naranja feliz, ya se movía para acá, andaba feliz ella. Hasta que el señor como observa ahí que está hermosa su planta y dice, no, dice, me va a traer un montón de fruto. Mejor, ¿qué hago? Ya sé, voy a sembrar otro árbol cítrico. Así es que mi arbolito va a estar solo. Y nuevamente se va al mercado, corriendo, dice, vecina, deme otras semillitas. Le dice, ya sé, le voy a dar para un limoncito. Y efectivamente, le da unas semillitas, el hombre se va corriendo, siembra la semillita, echa agua y crece
su lindo limoncito. El limón, el árbol de limón empieza. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Y al lado estaba el árbol de naranja. Al ver la naranja que estaba al lado de un limón, la naranja toda presumida, ella lo miraba con mala. Pero el limón, andaba feliz porque también estaba creciendo. Y la naranja empezaba a pelear todo el día. Empezaban a pelear todo el día. Así es que el viento andaba enojado con los dos árboles. Andaba porque cada vez que pasaba por ahí el viento, los veía pelear. Hasta que un día, la naranjita llega, como fue la primera que fue sembrada, llega a brotar un fruto y nace su linda naranjita. Empiezan a nacer la naranjita y la naranja. Señor Limón, mire, tengo una hija. En cambio usted es un árbol seco. El limón, yo no tengo ningún hijito. Y todos los días la naranja lo fastidiaba hasta que un día el limoncito le pide a Diosito que por favor le dé un hijito, ya que la señora naranja lo fastidiaba todo el día. Entonces empezó a hacer la oración. Diosito, Diosito, por favor, quiero un hijito y me voy a portar bien. Y efectivamente, Diosito le hizo el milagro y le dio un hijito. Y andaba el limón contento y también se le subió los humos al limón y empezaba, señora naranja, yo también tengo un hijo, pero su limón es feo, horrible, y no se va a comparar a mi naranjita. No, es fea su naranja. Y así seguían peleando. Todo el día peleaban, desde que amanecía, salía el sol, la naranja y el limón peleaban. Pero sus hijos no. Sus hijos se iban enamorando. El limoncito, naranjita, ay, ¿cómo estás, limoncito? Ellos andaban enamorados, pero mientras los padres peleaban todo el día. Una mañana, como la naranja, así como las mujeres así muy hábiles, se da cuenta que el limón, el hijo del limón, lo enamoraba a su hija. Así es que ella se enoja, furiosa se coloca. Y le dice, señor limón, amarre a su hijo porque molesta a mi naranjita. ¡Ja! Y el señor limón, para no quedarse atrás, dice, ¿a quién le va a ver? A su naranja toda horrible. Ahorita mismo le digo a mi hijo que se aleje de ella. Mía también, horrible. Y se separan los árboles, cada uno por su lado, uno por acá y el otro por allá. Hasta que ellos, tristes, estaban separados, uno por allá y el otro por acá. Todo el día lloraba. El señor viento, que pasaba todos los días, escuchaba los gritos, pero esta vez ya no escuchaba gritos de la naranja ni del limón, sino escuchaban los llantos de naranjita y limoncito. Así es que él agarra, de tanta cólera que tiene, dice, voy a darles una lección a estos. El señor viento pasa muy fuerte por ahí, empieza
y coge a la naranjita y también al limón. Y se lo lleva a otro lugar, muy lejos de sus papitos, a otro campo. Y ese amor de ellos, que fueron llevados a ese lugar, los plantó juntitos el viento. Y ahora sí ellos no se separaban para nada. Se abrazaron bien fuerte, enamorados, y de ese gran amor nació su pequeña y angelical mandarina. Su amor por ellos. Por eso desde la mandarina, desde que nació, los papitos en el colegio han visto que les ponen mandarina. No le ponen un limón, no les ponen una naranja, sino les colocan la rica mandarina por el amor de ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ah! Elga, es una maravilla lo que nos has enseñado. Qué bueno que los chicos que están estudiando pedagogía, que ya se recibieron, que sigan estos pasos que tú has seguido porque eres una excelente profesora. Nos has dado una gran lección. Muchísimas gracias. El tiempo ya se nos terminó porque realmente yo siempre lo he dicho que con todos nuestros invitados de la talla como tú, Elga, pues necesitaríamos más tiempo. Pero en un futuro va a haber más tiempo contigo porque todavía tienes que platicarnos de muchas cosas porque tienes una trayectoria enorme. Te quiero agradecer infinitamente por habernos aceptado esta invitación. Para mí eres una amiga, porque así te considero, y eres un gran. Muchísimas gracias, Elga, te lo agradezco mucho. Bueno, a ustedes agradecerle mucho también y por esta invitación y que ojalá que ya que nos conocemos, ya que hemos compartido, aunque sea unos minutos, sí, vamos a seguir en esa comunicación, ¿no? Gracias a ustedes también. Y desde acá de mi patria, ¿no? Desde Perú, un abrazo bien fuerte a Leopoldo y a Víctor, ella me aprendía. Muchas gracias, sí. Alondra, muy bien. No, yo te quiero mucho, Elga. Me has dejado un buen sabor de boca, como lo decimos aquí en México. Elga, por último, por redes sociales. Perdón, no escuché casi porque se cortó. Sí, perdón. Por favor, ¿dónde te puede seguir nuestro público en tus redes sociales? Bueno, lo tengo, mis redes sociales lo tengo como mi nombre completo. Y también el grupo de teatro de títeres Parchecito, ¿no? También tenemos ahí, o si no, en la Asociación Cultural Arte para Todos Trujillo, también ahí estamos. Bueno, ahí no he hablado de la asociación que también estoy, porque es muy amplia esa asociación, es muy interesante que se trabaja con todas las disciplinas multidisciplinarias que trabajamos, ¿no? Y que son súper interesantes. Y sí, quisiera para que el público te siga en tus redes sociales como Facebook. Sí, ¿tienes Instagram? Instagram también con mi nombre Elga Sánchez, se encuentran en el Instagram, mi nombre Elga Mariana Sánchez Llanos, me encuentran, o si no en el Teatro de Títeres Parchecito también. Público, los invitamos, a todo nuestro público los invitamos para que sigan a Elga Mariana por sus redes sociales como Instagram y Facebook, porque tiene una trayectoria súper interesante y muy importante para nosotros como seres humanos, porque la cultura es lo que nos hace unos grandes seres humanos. Muchísimas gracias a todo nuestro público, gracias a Radio Universidad del Sur, a nuestra rectora académica, a la doctora Evelia Solís, a nuestro rector, al ingeniero Juan Manuel, al licenciado Bentancur. Muchísimas gracias, Leopoldo, por acompañarme en esta programación. Muchas gracias a ti, Alondra, que ya sabes, siempre es un placer estar en estos programas y como bien dice mi compañera Alondra, el tiempo a veces no nos favorece, pero ojalá no sea la última entrevista y obviamente nos tengamos más tiempo y plática. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarme a este programa tan especial para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alondra. Como siempre, igual, un honor conducir contigo el programa. Y a ti, Elga, muchísimas gracias.
Elga, pues te mandamos un fuerte abrazo desde Cancún, México, hasta el hermoso Perú. Y pronto estaré por el Machu Picchu y visitándote a ti. Que así sea. Hay que ir, hay que ir. Pues muchísimas gracias, público querido. Y bueno, nos vemos en una transmisión más adelante de Identifícate.